En este video se tratará la propiedad planta y equipo. Vamos a mirar entonces cuáles son los elementos necesarios o conceptos necesarios que se necesita distinguir para este tema entonces de la propiedad planta y equipo. Entre ellos debemos entonces distinguir cuál es la definición que se le da a esa propiedad planta y equipo, y en esa definición entonces se debe tener en cuenta que para que un bien clasifique dentro de esa propiedad planta y equipo, pues es porque el bien ha sido adquirido, porque ha sido construido o está en proceso de construcción, y que él es usado entonces en forma permanente, bien sea para la producción de bienes o para la prestación de servicios, para ponerlos al uso de la administración, y que pues también se caracterizan porque son bienes que van a tener una vida útil de un periodo mayor, por ejemplo, a un año. Igualmente, vamos también a distinguir cuáles son las características entonces que se debe de cumplir para que ese bien clasifique como un bien de propiedad planta y equipo. Y entonces tenemos que el bien, por ejemplo, es para uso en el ciclo de operación del negocio, como lo decía anteriormente, debe cumplir entonces con una vida útil mayor a un año, y pues de que estos bienes clasificados dentro de esta propiedad planta y equipo se caracterizan entonces como bienes tangibles. Además, vamos entonces también a aprender a determinar el costo de ese bien, o sea, qué desembolsos que se incurren cuando uno está adquiriendo o construyendo ese bien, qué desembolsos se constituyen como parte de ese costo del bien de la propiedad planta y equipo. Seguido a esto, encontraremos entonces que una vez el bien sea puesto en funcionamiento, vamos a encontrar entonces que es posible que hayan unos costos posteriores a esa puesta de funcionamiento, y que esos costos posteriores pueden ser entonces ser tratados como desembolsos capitalizados o como desembolsos de operación. Y cuando hablamos de esos desembolsos capitalizados, pues se caracterizan porque ese dinero que se desembolsó se va a llevar como un mayor valor del bien. Se lleva como un mayor valor del bien, y las características que hacen de que se lleve como ese mayor valor del bien es porque, por ejemplo, se aumenta la extensión de la vida útil, eh, mejora la productividad, la producción del mismo puede aumentar a un menor costo del mismo bien. Entonces, que con esas características inmediatamente se piensa de que ese desembolso se puede capitalizar o llevarlo como un mayor valor del bien. O cuando tenemos los desembolsos de operación, esos desembolsos de operación se refieren a que esos desembolsos no incrementan los beneficios económicos futuros de ese bien. Simplemente lo que se hace es darle un mantenimiento al bien, pues para que a la vez mantenga los beneficios que se supone ya fueron establecidos desde un inicio. Entonces, con ese mantenimiento, pues logramos mantener, digamos, que dichos beneficios. Igualmente, también tenemos que distinguir cuál es el concepto de depreciación. Ese concepto de depreciación entonces es tener claro que cuando nos referimos a ese concepto es el desgaste entonces que tiene un bien durante la vida útil que tiene ese bien como establecido. También vamos a distinguir cuáles son los elementos necesarios para el cálculo de ese gasto de depreciación. Y entonces nos vamos a encontrar que esos elementos principalmente son tres, que es el costo el costo del activo, la vida útil y el valor residual.
y que seguro haciendo la lectura del texto guía pues vamos a profundizar mucho más en sobre todo en los conceptos de vida útil y de valor residual. Y por último, tenemos entonces los métodos para calcular esa depreciación, que esos métodos para calcular la depreciación principalmente se dividen en dos, en el método de actividad o uso y en métodos basados en el tiempo. Esos métodos basados en el tiempo a su vez se van a dividir entonces en tres, que son el método de línea recta, el método de suma de dígitos y el método de doble tasa. Y que a estos dos últimos también los podemos llamar como métodos decrecientes o acelerados, pero obvio, también pues basados en el tiempo. Más adelante entenderemos por qué a estos dos métodos los podemos llamar de saldos decrecientes o acelerados.